En la cena de Navidad, mi abuelo dijo, me alegra saber que estás aprovechando el fondo universitario que te preparamos. Parpadeé confundido. ¿Qué fondo? Mi padre se atragantó con su bebida y mi madre se puso pálida. Entonces, mi primito murmuró, ¿es en serio? ¿No te habían contado? Y desde ese momento, todo se desmoronó. Era Navidad, y como siempre, nos reunimos en casa de mis abuelos. Tenía 21 años, estaba en mi tercer año de universidad, y la verdad es que estaba agotado. Trabajaba en una cafetería, sacaba préstamos estudiantiles y apenas dormía para pagar mis clases. Pero esa noche era para relajarse, o eso pensé. La mesa estaba llena de comida, pavó, puré, ensalada, lo típico. Mi familia charlaba, reía, y todo parecía normal. Mis padres estaban frente a mí, mi primo Carlos, de 12 años, a mi lado, y mis abuelos en la cabecera. Como siempre, estaba medio ido, pensando en mis turnos dobles, cuando mi abuelo me miró y dijo, con una sonrisa, me alegra que estés sacando provecho del fondo universitario que te preparamos, Lucas. Me quedé helado. ¿Qué fondo? Pregunté, confundido. La mesa se silenció. Mi padre se atragantó con su bebida, mi madre se puso blanca como papel. Mi primo Carlos, que nunca se calla, murmuró, ¿en serio? ¿No te lo contaron? Y ahí empezó el desastre. Miré a mis padres, esperando una explicación. Mi madre intentó desviar el tema. Lucas, dejemos esto para después, disfrutemos la cena. Pero yo no iba a dejarlo pasar. ¿De qué fondo está hablando el abuelo? Insistí. Mi abuelo frunció el ceño, mirando a mis padres. ¿No le contaron? Preguntó, con tono serio. Mi padre balbuceó algo, pero mi madre finalmente habló, con voz temblorosa. Lucas, cuando eras pequeño, tus abuelos hicieron un fondo para tu universidad, pero lo usamos para otras cosas. Otras cosas, repetí, sintiendo que la rabia me subía. ¿Qué cosas? ¿Cuánto era? Eran unos $40,000, dijo mi madre, casi en un susurro. Casi me caí de la silla. ¿$40,000? Con eso podría haber pagado casi toda mi carrera sin endeudarme. En cambio, llevaba años rompiéndome el lomo, trabajando hasta caer rendido, comiendo comida barata y estresándome por cada factura. Y ellos, mis propios padres, habían gastado mi dinero sin decirme nada. ¿Por qué no me lo dijeron? Pregunté, tratando de no gritar. Era mi dinero. ¿Cómo pudieron? Mi padre levantó las manos, como si eso lo arreglara todo. Lucas, tuvimos problemas. La hipoteca, las facturas, el tratamiento de Carlos, no teníamos opción. Si tenían opción, grité. Decírmelo, era mi futuro. La mesa estaba en silencio, todos mirándome. Mi tía Laura intentó calmar las cosas, pero nadie le hizo caso. Mi abuela se llevó a Carlos a la cocina, probablemente para que no viera el show. Mi abuelo se levantó, apoyándose en su bastón. Esto no está bien, dijo, mirando a mis padres con enojo. Ese dinero era para Lucas. No tenían derecho. Mi madre se echó a llorar, y mi padre intentó justificarse. No fue fácil, papá. La casa, Carlos, hicimos lo que pudimos. Robarle a su hijo no es hacer lo que pudieron, rugió mi abuelo, golpeando la mesa. Nunca lo había visto así, no aguanté más. Me levanté y salí al porche. El frío me pegó en la cara, pero no me importó. Me senté, tratando de calmarme. $40,000. Años de sacrificio, de noches sin dormir, todo porque mis padres decidieron por mí. Me sentía traicionado, como si mi esfuerzo no valiera nada. Después de un rato, mi abuelo salió y se sentó a mi lado. No dijo nada al principio, solo puso su mano en mi hombro. No sabía, Lucas, murmuró. Te juro que no sabía. Lo sé, dije, con la voz rota. No es tu culpa. Vamos a arreglar esto, dijo, con tono firme. No sé cómo, pero lo haremos. No respondí. Estaba demasiado enojado, demasiado herido. Pero sabía que mi abuelo era el único que realmente estaba de mi lado. Esa noche, sentado en el porche bajo las luces navideñas, decidí que no iba a dejar que esto se quedara así. Mis padres me habían traicionado, y aunque los quería, no podía perdonarlos tan fácil. La semana después de Navidad fue un infierno. Apenas hablaba con mis padres. Cada vez que los veía, sentía una mezcla de rabia y dolor que no podía explicar. Me mudé temporalmente con un amigo de la universidad, diciendo que necesitaba espacio para estudiar. Pero la verdad era que no podía mirarlos a la cara. Fui a ver a mi abuelo un par de días después. Me invitó a su casa, y nos sentamos en su pequeño estudio, rodeados de fotos viejas y libros. Me contó toda la historia. Cuando nací, él y mi abuela abrieron una cuenta para mí, poniendo dinero cada año. Para cuando cumplí 18, había $40,000. Se lo dieron a mis padres para que lo manejaran, pensando que me lo entregarían cuando entrara a la universidad. Pero nunca lo hicieron.
¿Qué hicieron con el dinero?, pregunté. Mi abuelo suspiró. La hipoteca se les acumuló. Luego vino la enfermedad de Carlos, las facturas médicas. Me dijeron que lo usarían temporalmente y lo repondrían, pero nunca pasó. Me quedé en silencio, procesándolo. Una parte de mí entendía que habían estado en una situación difícil. Pero otra parte, la más grande, no podía aceptar que me ocultaran algo tan importante. Era mi dinero, mi futuro. Merecía saberlo. ¿Qué puedo hacer, abuelo?, pregunté, sintiéndome perdido. Me miró con seriedad. Primero, necesitas la verdad. Habla con un abogado. Lo que hicieron podría ser ilegal. Malversación, tal vez. No estoy seguro. Pero tienes derecho a saber. Un abogado. La idea me dio vértigo. ¿Demandar a mis propios padres? Pero la rabia seguía ahí, y sabía que no podía dejarlo pasar. No quiero destruir a la familia, dije. No se trata de destruir, respondió. Se trata de justicia. Hicieron algo mal, Lucas. Tienen que responder. Esa conversación me dio el empujón que necesitaba. Encontré un abogado asequible que accedió a revisar mi caso. Le conté todo, y me dijo que había una posibilidad de acusarlos de malversación, pero que sería complicado. El fondo estaba a nombre de mis padres, aunque era para mí. Legalmente, podrían argumentar que tenían derecho a usarlo. Pero el abogado dijo que, con la intención clara de mis abuelos, podría tener un caso. Mientras tanto, mi relación con mis padres se volvió más fría. Intentaron hablar conmigo, pero siempre terminábamos discutiendo. Mi madre lloraba, diciendo que lo hicieron por la familia. Mi padre decía que no tenía opción. Pero ninguna excusa era suficiente. Me sentía solo, como si mi propia familia me hubiera dado la espalda. Mi abuelo me llamó una mañana, un par de semanas después. Ven a casa, dijo. Cuando llegué, me entregó un cheque. $10,000. No es todo lo que te quitaron, dijo, pero es un comienzo. Úsalo para tus estudios, para lo que necesites. Me quedé sin palabras. Abuelo, no puedo, si puedes, me cortó. Y vas a hacerlo. Esto no arregla lo que pasó, pero te ayudará a seguir adelante. Ese cheque fue un salvavidas. Pagué una parte de mis préstamos y dejé uno de mis trabajos, lo que me dio algo de respiro. Pero la idea de la demanda seguía dando vueltas en mi cabeza. No quería venganza, solo quería que entendieran lo que me hicieron. Quería que asumieran la responsabilidad. Estaba atrapado entre la rabia y la culpa. Por un lado, no podía dejar de pensar en los $40,000 que mis padres gastaron sin mi permiso. Por otro lado, demandarlos me hacía sentir como un mal hijo. Pero cada vez que recordaba las noches sirviendo cafés hasta la madrugada o comiendo fideos instantáneos para ahorrar, la rabia ganaba. Merecía respuestas. Fui a ver al abogado, Javier, otra vez. Le llevé los documentos que mi abuelo me dio, transferencias del fondo, extractos bancarios, una carta de mi abuela diciendo que el dinero era para mi educación. Javier los revisó y dijo, tienes un caso, Lucas. El fondo no estaba a tu nombre, pero la intención de tus abuelos era clara. Podemos intentar por malversación, aunque será difícil. Tus padres dirán que lo usaron por necesidad. Necesidad, dije, molesto. ¿Y mi necesidad? ¿Mis turnos dobles, mis deudas? Lo sé, respondió. Por eso vale la pena pelear. Pero prepárate, esto va a ser duro. Demandar a tus padres va a dividir a la familia. Salí de su oficina con la cabeza revuelta. No quería destruir a mi familia, pero tampoco podía fingir que no pasó nada. Decidí darles una última oportunidad a mis padres para que explicaran todo. Les envié un mensaje y quedamos en una cafetería cerca de la universidad. Cuando llegué, estaban en una mesa al fondo. Mi madre tenía los ojos rojos, mi padre, ojeras profundas. Me senté con un café que no toqué. Hablen, dije. Quiero la verdad, mi madre empezó, con voz temblorosa. Lucas, no queríamos hacerte daño. Usamos el fondo porque la hipoteca nos estaba ahogando. Luego, las facturas médicas de Carlos.
Pensamos que lo repondríamos. ¿Y por qué no me lo dijeron?, pregunté. Era mi dinero, mi padre suspiró. No queríamos preocuparte. Estabas en la secundaria, luego en la universidad. Creímos que podíamos manejarlo. ¿Manejarlo?, dije, incrédulo. ¿Gastando $40,000 sin decirme? ¿Saben lo que he pasado para pagar mis clases? Mi madre intentó tocarme la mano, pero la aparté. Lo sentimos, Lucas, dijo, llorando. Hicimos lo que creímos mejor. ¿Mejor para quién?, respondí. Me dejaron solo. La conversación no llegó a nada. Solo excusas, ninguna solución. Me levanté frustrado. Voy a hablar con un abogado, dije. No quiero hacer esto, pero no me dejan otra opción. Mi madre se tapó la cara, mi padre no dijo nada. Salí sintiéndome vacío, los meses siguientes fueron un caos. Con el apoyo de mi abuelo, seguí con la demanda. Javier presentó los papeles, y mis padres recibieron la notificación. Cuando mi madre me llamó llorando, diciendo que no podía creer que los demandara, sentí culpa, pero luego recordaba los $40,000 y seguía adelante. Me enfoqué en la universidad. Con el dinero de mi abuelo, reduje mis horas de trabajo y me fue mejor en mis clases de ingeniería. Un profesor me recomendó para una pasantía en una empresa local. No era gran cosa, pero me dio esperanza. Sentí que podía construir algo para mí. La demanda complicó todo. La familia se dividió. Mi tía Laura decía que exageraba, mi abuelo me apoyaba. Mi primo Carlos me escribió: siento que esto sea por mí. Le dije que no era su culpa, pero hablar con la familia era como caminar sobre vidrios. Una tarde, Javier me llamó. Tus padres quieren negociar, dijo. No quieren juicio. Ofrecen $15,000 de sus ahorros y una disculpa. ¿Eso es todo?, pregunté, decepcionado. Después de 40,000. Es un comienzo, dijo. Un juicio será largo y caro, sin garantía de ganar. Lo pensé unos días. Fui a ver a mi abuelo y se lo conté. Lucas, dijo, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Justicia? Quiero que entiendan lo que me hicieron, respondí. Que no pueden decidir por mí y esperar que todo esté bien. Entonces sigue, dijo. Pero no dejes que la rabia te consuma. Decidí aceptar la negociación, pero con una condición: quería una carta donde admitieran que estuvo mal. No era solo por el dinero, era por la verdad. Javier redactó el acuerdo y mis padres firmaron. Me dieron $15,000 y una carta disculpándose por usar el fondo sin mi permiso. No era perfecto, pero era algo. Con ese dinero, pagué más préstamos y me mudé a un departamento pequeño cerca de la universidad. Era modesto, pero mío. Por primera vez, sentí control sobre mi vida. Pero con mis padres, todo seguía tenso. Querían volver a la normalidad, pero para mí, esa normalidad ya no existía. La Navidad siguiente se acercaba, y no quería ir a la reunión familiar. Mi abuelo insistió. No dejes que esto te aleje de todos, dijo. Accedí, pero sabía que sería difícil. Mientras tanto, la pasantía se convirtió en un trabajo de medio tiempo con buen sueldo y posibilidad de quedarme tras graduarme. Me tiré de cabeza a mis estudios y al trabajo, decidido a no dejar que el pasado me definiera. Pero la idea de enfrentar a mis padres en Navidad me ponía nervioso. Quería cerrar ese capítulo, no con odio, sino con claridad. Que entendieran que, aunque los quería, lo que hicieron cambió todo. Sabía que eso no sería fácil. Los días previos a la cena navideña fueron intensos. Pasaba las mañanas en clases, las tardes en la empresa y las noches estudiando o planeando qué diría en la reunión. No quería una pelea, pero tampoco iba a fingir que todo estaba bien. Mi abuelo me llamó unos días antes. Lucas, sé fuerte, dijo. Di lo que tengas que decir, pero no dejes que la rabia te controle. Sus palabras me dieron algo de calma, pero el nudo en el estómago seguía ahí. Cuando llegó la noche de Navidad, la casa de mis abuelos estaba como siempre, luces parpadeando, el olor a pavo asado, la mesa llena de comida. Pero esta vez, no sentía la misma magia.
Entré, saludé a todos con una sonrisa forzada y me senté lejos de mis padres. Mi primo Carlos, que ya estaba más grande, me miró con una mezcla de curiosidad y nervios. Le guiñé un ojo para tranquilizarlo, él no tenía la culpa de nada. Mis padres estaban callados, evitándome la mirada. Yo también evitaba la suya, pero sabía que no podía esquivar la conversación toda la noche. La cena empezó tranquila. Mi tía Laura hablaba de su nuevo proyecto en el trabajo, mi abuela pasaba los platos con su sonrisa de siempre, y mi abuelo presidía la mesa con esa calma que lo caracterizaba. Pero la tensión entre mis padres y yo era obvia. Después del postre, cuando todos empezaron a relajarse con café y galletas, tomé aire y me levanté. Necesito decir algo, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Todas las miradas se clavaron en mí. Mi madre apretó la servilleta en sus manos, mi padre se puso rígido, como si supiera lo que venía. Lo que pasó el año pasado, lo del fondo universitario, cambió todo para mí. No fue solo el dinero. Fue que me mintieron. Me dejaron luchando solo, trabajando hasta caer rendido, endeudándome, mientras ustedes tomaron una decisión que no les correspondía. Mi madre intentó hablar, pero levanté la mano. Por favor, déjenme terminar. Llevo un año lidiando con esto. Demandarlos fue duro, no porque quisiera hacerles daño, sino porque necesitaba que entendieran lo que me quitaron. No eran solo $40,000. Era mi tranquilidad, mi confianza en ustedes. Era saber que mi esfuerzo valía algo. El silencio en la mesa era pesado. Mi tía Laura abrió la boca, pero mi abuelo la detuvo con un gesto. Déjalo hablar, dijo, con tono serio. Entiendo que tenían problemas, continué. La hipoteca, las facturas médicas de Carlos, lo entiendo. Pero eso no justifica mentirme. Podrían haberme dicho la verdad, y habríamos buscado una solución juntos. En cambio, me dejaron solo, pensando que no había otra opción. Acepté los $15,000 y la disculpa porque quería cerrar esto, pero no significa que todo esté bien. Los quiero, pero no confío en ustedes. Y no sé si eso cambiará pronto. Mi padre finalmente habló, con voz baja. Lucas, no sabes lo que es tomar decisiones imposibles como padre. Hicimos lo que creímos mejor. No, dije, cortante. Hicieron lo que quisieron. Y ahora yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, poner límites. No estoy aquí para pelear ni para vengarme. Solo quiero que respeten mi espacio y entiendan lo que me hicieron. Me senté, con el corazón latiendo a 1000. Nadie dijo nada por un momento. Mi abuelo me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Mi abuela se levantó y me abrazó, murmurando, eres más fuerte de lo que crees, Lucas. Carlos, desde el otro lado de la mesa, dijo, eres un valiente. Sonreí, aunque por dentro estaba temblando. Mis padres no respondieron. Mi madre seguía llorando, y mi padre miraba su plato como si tuviera todas las respuestas. La cena terminó en un silencio incómodo. Me despedí temprano, diciendo que tenía trabajo al día siguiente. En realidad, solo necesitaba salir de ahí. Cuando llegué a mi departamento, me senté en el sofá y dejé que todo saliera, la rabia, el dolor, el alivio. Había dicho lo que necesitaba, y aunque no arregló todo, me sentí más ligero. Los meses siguientes fueron un torbellino, pero uno bueno. Con el dinero de la negociación y el cheque de mi abuelo, pagué casi todos mis préstamos estudiantiles. Me mudé a un departamento más grande, cerca de la universidad, con una ventana que daba a un parque. Era pequeño, pero era mío, y por primera vez sentía que tenía un lugar donde empezar de cero. Me tiré de cabeza a mi último año de ingeniería, sacando notas que nunca pensé posibles. Mis profesores notaron el cambio, y uno me recomendó para un proyecto especial en la empresa donde trabajaba. Era una oportunidad de liderar un equipo pequeño, y aunque me dio miedo, acepté. El trabajo de medio tiempo se convirtió en una oferta formal para quedarme después de graduarme. El sueldo era mejor de lo que esperaba, y me dieron flexibilidad para terminar mis clases. Por primera vez, sentí que estaba construyendo un futuro que dependía solo de mí. Pero la relación con mis padres seguía rota. Hablábamos de vez en cuando, pero siempre era tenso. Ellos querían que todo volviera a ser como antes,
pero yo no podía. Cada vez que los veía, recordaba la traición, y aunque no los odiaba, la confianza se había ido, mi abuelo se convirtió en mi ancla. Hablábamos casi todas las semanas, a veces por teléfono, a veces en su casa, tomando café en su pequeño estudio. No dejes que nadie te haga sentir menos, me decía siempre. Tú vales más que cualquier error que hayan cometido. Sus palabras me daban fuerza, y me prometí no dejar que el pasado me definiera. El día de mi graduación llegó en primavera. Caminé por el escenario con mi toga, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Había terminado mi carrera de ingeniería con honores, algo que parecía imposible cuando estaba ahogado en deudas y turnos dobles. Mi abuelo estaba en la primera fila, aplaudiendo como si fuera el único en el auditorio. Mis padres también vinieron, pero se mantuvieron al fondo. No los invité a la celebración después, y aunque me dolió, sabía que era lo mejor. Mi tía Laura y Carlos sí vinieron, y pasamos la noche comiendo pizza y riendo en mi departamento. Fue una de las mejores noches de mi vida. Con el tiempo, empecé a sanar. El trabajo en la empresa iba bien, mi jefe me dio más responsabilidades y hasta me hablaron de un posible ascenso. Me mudé a una ciudad cercana, donde alquilé un apartamento más grande y empecé a ahorrar para viajar o quizás comprar un auto. Poco a poco, aprendí a valorarme. No era solo el dinero lo que mis padres me quitaron, era la idea de que mi esfuerzo no importaba. Pero ahora sabía que sí importaba, y que podía construir mi futuro sin depender de nadie. La Navidad siguiente, decidí no ir a la reunión familiar. Envié un regalo a Carlos, un videojuego que sabía que le encantaría. A mi abuelo le escribí una carta agradeciéndole todo, desde el cheque hasta sus palabras. A mis padres les mandé un mensaje corto, diciendo que esperaba que algún día pudiéramos hablar sin tanto dolor. No respondieron, pero no me sorprendió. Quizás algún día las cosas mejorarían, pero por ahora, necesitaba enfocarme en mí. Mirando atrás, esa cena de Navidad donde todo explotó fue un punto de quiebre. Me dolió perder la confianza en mis padres, pero también me enseñó a pelear por lo que merezco. No fue fácil, y aún hay días en que siento el peso de todo, pero estoy en paz conmigo mismo. Empecé una carrera prometedora, tengo un lugar que llamo hogar y cada día me siento más fuerte. Al final, no se trata de venganza ni de rencor. Se trata de aprender a valorarme, de saber que mi esfuerzo cuenta y de seguir adelante, pase lo que pase.